Bienvenidos a la experiencia Analytics y Data Science, una experiencia para comprender cómo potenciar el uso de datos, crear impacto y resolver los desafíos que propone el mundo digital. Le damos la bienvenida a Martín Grich y a Diego Casali. Es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional, es arquitecto de datos, consultor en Business Intelligence y en Analytics, y es docente en la diplomatura en Big Data y Business Analytics. Diego, por su parte, es ingeniero en sistemas de información, es CEO de Dixis, Business Intelligence Development y Analytics Solutions. Es director de la diplomatura Big Data y Business Analytics de la Universidad Siglo XXI. Además, es presidente de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a todos por sumarse. Y bueno, un poco ahí, como comentaba Jorge, nos acercamos acá para tener este espacio para poder hablar y bueno, transmitirles un poco la experiencia y que puedan aprender en este breve espacio que tenemos de tiempo, llevarse una experiencia de lo que es el mundo Analytics, el mundo de Big Data, Data Science y Business Intelligence. Perfecto, voy a compartir pantalla. Les voy a pedir por favor que me confirmen si están viendo bien. Nuestro objetivo, lo que nos hemos propuesto con Diego, es que, bueno, pasar de un auditorio como tenemos a la izquierda a una imagen como la que tenemos en la derecha. O sea, queremos que participen, que se saquen las dudas, así que no tengan miedo de preguntar. Yo le voy a dar unos minutitos a Diego el espacio para que pueda hacer una breve intro y después vamos a empezar a trabajar. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Jorge. Y gracias a la universidad por facilitar este espacio. Muchos de ustedes seguramente están inmersos en este mundo de la analítica de información, de la gestión de la información, de la manipulación de la información. Esto no es algo nuevo. Háganse una idea que las organizaciones vienen de alguna manera conviviendo con esta necesidad y estas problemáticas hace muchos años. Lo que ha ido avanzando con el tiempo son las distintas metodologías, las distintas tecnologías que existen para la manipulación de la información. La gran problemática de la información tiene que ver con cómo uso yo la información, cómo la exploto, para qué la voy a usar. Y es ahí donde aparecen, también con el correr de los años, muchas tecnologías que nos permiten manipular esos grandes mares de información para que una organización pueda extraer información útil, información válida, información necesaria para la toma de decisiones. Y esto va a seguir evolucionando. Y bueno, hay muchísimas herramientas hoy para que ustedes se formen. Ojalá que les apasione este mundo de la analítica de información, que es una de las tecnologías y de las verticales más disruptivas a nivel global y más demandantes de profesionales. Cuando uno ve los top 5, en ese top 5 tenemos científicos de datos, analistas de datos, muchos que tienen que ver con esto que vamos a ver hoy, así que ojalá que los que estén en este mundo sigan evolucionando y los que no, vean acá una excelente oportunidad de desarrollo profesional. Bueno, buenísimo. Gracias, Diego, y me voy a quedar ahí con un concepto que dijiste de este cambio que se viene dando, que de hecho en una diapositiva adelante vamos a ver. Vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer un ejercicio, así le damos dinamismo. Yo les voy a compartir por el chat un link, les voy a pedir que entren a ese link, ¿sí? Ese link los va a redireccionar a un reporte y les voy a pedir que en 4 minutos de reloj, que voy a empezar a controlar desde ahora, me den una respuesta. Voy a lanzar yo una encuesta ahí y nos vamos a poner en el sombrero de una persona que tiene que tomar una decisión, que tiene que premiar, ¿sí?, a una sucursal, y necesita, con el reporte que yo les acabo de compartir, definir a quién tiene que premiar. Entonces vamos, desde ahora tenemos 4 minutos, yo voy a activar la encuesta y necesito tener una respuesta rápida,
¿sí? Tengo 3, 4 minutos para realmente tomar esa decisión. Buenas tardes, Adriana es mi nombre. Buenas tardes. Una consulta, ¿no se puede exportar a Excel? No se puede exportar a Excel. Ah, porque puede ser a PDF, pero a Excel no encuentro la opción. Sí, exactamente. Bueno, gracias. Está hecho bien incómodo a propósito. Gracias. Yo les voy a mostrar lo que fue el resultado de la votación y le voy a responder a esa pregunta que surgió por ahí de uno de los oyentes. ¿No se puede exportar a Excel? Exacto, bien. ¿Qué pasó con este reporte? ¿Sí? Yo voy a mostrar acá. La votación, les cuento que fue bastante pareja. Están casi todos en el 12%, 18%. Estuvo bastante dispersa. Yo lo voy a compartir ahora. ¿Sí? Ganó Washington y Miami ahí, como los más votados. Pero en realidad la respuesta correcta era Milwaukee. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y bueno, felicitaciones al que le pegó, porque realmente el que le pegó esa ciudad fue, estimo que ha sido suerte o tiene una capacidad de análisis increíble, ¿sí? Porque en realidad este reporte, la data que tiene, no me sirve para la decisión que yo tenía que tomar. La información está, es decir, los datos, si yo tuviese que responder esa pregunta, la puedo responder, pero voy a necesitar un exceso de tiempo para poder responder esa pregunta. Primero porque no tengo la métrica de beneficios y segundo porque la información la tengo a un nivel de detalle demasiado excesivo para lo que yo necesito saber, ¿sí? Entonces un poco el objetivo de ese ejercicio era ponerlos incómodos, ¿sí? Ponerlos en esa situación en la cual yo tengo datos, pero no tengo información, ¿sí? Entonces, si nos fuéramos a un segundo ejercicio y yo tengo que definir, bueno, cuál es la mejor sucursal que tuvo beneficios teniendo en cuenta la categoría música y la subcategoría rock, ¿sí? Y yo con eso me voy a otro reporte, voy a entrar acá. Esa misma respuesta, si yo la tengo en un tablero, la puedo sacar en el momento, ¿sí? Y fíjense que si yo volviera a lanzar la votación y en vez de darle este reporte estático, solo en PDF, que no se podía exportar a Excel, porque entiendo que ahí una de las opciones era llevárselo a Excel, hacer una tabla dinámica rápida y obtener el dato, si yo en vez de darle esto a la persona le daba un dossier, ¿sí? un tablero de control donde me dé la información resumida y con un foco en lo que yo necesito, el resultado de la votación hubiese sido un 100% efectivo, ¿sí? Por ejemplo, para la respuesta que yo necesitaba recién, con solo mirar este gráfico de barras ya sabía cuál era la mejor, ¿sí? Entonces, ¿la fuente de datos es la misma? Sí. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo lo estoy mostrando? ¿Sí? Y aunque a ustedes les parezca raro o extraño, esto se da y se da muchísimo en las organizaciones. Nosotros, como le comentaba Diego, llevamos más de 10 años, digamos, 20 años en el mercado y más de 10 años trabajando exclusivamente en modelos de analytics, y nos encontramos con esta situación infinidad de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó entre medio de esta situación de datos a información? ¿Sí? Si nos vamos hacia atrás, la información que nosotros podíamos registrar era ínfima, desde tarjetas que tenían 960 bytes a cintas o disquetes o CD, hasta un volumen de información que hoy en día es infinito, ¿sí? Y que la nube nos permite almacenar infinidad de información a un costo muy bajo, ¿sí? Entonces, hubo un cambio tecnológico, hubo un avance, es cierto. Para ponerlos en contexto, ya están las estimaciones de la cantidad de información que se va a generar para los próximos años, y estamos hablando de zettabytes, que son 1.000 millones de terabytes, o sea que es un volumen de información tremendo y que, como pueden ver, es exponencial y va a seguir creciendo. Entonces nos encontramos en un contexto en el cual las tecnologías cambiaron, avanzaron de una manera exponencial, y las organizaciones son un poco más rígidas en este sentido, ¿sí? Entonces, este cambio tan abrupto a nivel tecnológico, con
un ecosistema en el cual las organizaciones les cuesta un poco más avanzar, dio situaciones en las cuales nos encontramos hoy con grandes empresas, no solo con pymes, sino con empresas multinacionales que tienen su negocio trabajando en muchos sistemas de información de distintas tecnologías, con distintos proveedores, con distintos tipos de base de datos, o sea, un satélite de sistemas, ¿sí? Y hasta inclusive nos encontramos con información que hoy en día se maneja informal en Excel, ¿sí? En grandes organizaciones, ¿sí? Por lo cual, ¿qué pasa? Bajo esta situación donde tenemos diversidad de fuentes de datos que no son seguras, ¿sí? Y encima un contexto en el cual cada vez se le da más participación a los distintos niveles de la organización para acceder a esa info, y cada vez por un mercado cada vez más agresivo necesitamos tomar decisiones mucho más rápido, estamos en lo que creíamos que era un sueño y puede pasar a ser una pesadilla, ¿sí? Estamos en una vorágine que es difícil de controlar, y si no se controla puede llegar a ser peligroso para las organizaciones, ¿sí? Entonces, la teoría nos habla de el data mart, el data warehouse, el data lake, ese mar de datos, ese lago de datos con big data, con la nube. Hablamos de una teoría que, si lo llevamos a la práctica, nos estamos encontrando con un pantano de datos, ¿sí? Porque realmente estamos guardando info y esa info no la estamos trabajando, ¿sí? No estamos haciendo ningún tipo de trabajo, ni de control, ni de monitoreo, nada con esa info, solo la estamos registrando, y después pretendemos que herramientas, ¿sí? Que han salido un montón en los últimos años, pretendemos que esas herramientas nos resuelvan esos problemas, y realmente, por más potente que sean las herramientas, no nos van a solucionar el error, ¿sí? Estamos acá, un ejemplo es como si yo tengo una Ferrari y le pongo gas, ¿sí? Entonces, no, por más buena que sea mi herramienta, si yo no le doy un buen alimento, si yo no le doy un lago, y le termino dando un pantano, el resultado no va a ser bueno, ¿sí? Entonces, dejemos de pensar que las herramientas hacen magia, tenemos que fortalecer todos los eslabones de la cadena, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar? Es que tenemos muchas herramientas, tenemos muchísimas, hay que aprender a usarlas, y hay que aprender a darle valor a lo que realmente es importante dentro de las organizaciones, que son los datos, ¿sí? Aprovechemos, hagamos uso de todas esas tecnologías que tenemos, guardemos los datos y le prestemos importancia. Hoy en día, las grandes organizaciones están haciendo mucho foco en sus datos, ¿sí? En transformar ese pantano en un lago, ¿sí? Para recién ahí sacarle el jugo y el provecho que podemos sacar, digamos, de esos datos para generar información, ¿sí? Entonces, uno de los consejos que quiero que quede de esta charla es el tema del data governance, ¿sí? De tener un gobierno de los datos, de establecer quiénes son los dueños, de establecer cómo se va a acceder a esos datos, cuál va a ser la seguridad, y sobre todo la calidad de esos datos, hacer un monitoreo, tener un control, tener un chequeo de qué tipo de datos estamos guardando ahí, un perfilado de esos datos, para recién ahí poder sacar información de los mismos, ¿sí? Entonces, ese concepto es fundamental, y a partir de esos datos es que vamos a empezar a pasar a la acción, ¿sí? Una vez que tengamos esos datos, tenemos que empezar a pasar a la acción, y ahí podemos hacer dos mundos, ¿sí? Que han ido cambiando de nombre a lo largo de los años porque han ido evolucionando las tecnologías, pero piénsenlo como dos mundos en los cuales en uno veo hacia atrás, ¿sí? Veo qué pasó, yo estoy en el auto y veo en el espejo retrovisor qué pasó hacia atrás, o sea, yo puedo saber qué pasó en mi organización, ¿sí? Que es lo que se conoce como Business Intelligence, inteligencia de negocios, Data Warehouse, Data Mart, todos esos conceptos. Y por otro lado, el concepto de Analytics, que hoy en día está ganando y está tomando mucha fuerza
por esta evolución en el procesamiento en el cual yo, sabiendo lo que pasó atrás, voy a ver hacia adelante qué va a pasar, ¿sí? Y entran los conceptos de Machine Learning, inteligencia artificial, Analytics, modelos predictivos, bueno, distintas formas de llamar a este mismo paso o a esta misma acción de mirar y proyectar hacia adelante, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que hacer un resumen de estos dos mundos, podemos decir que naturalmente las organizaciones podrían comenzar con un grado de inteligencia más bajo, en el cual yo avanzo desde reportes estándar tipo PDF y voy dándole mayor inteligencia a los datos al momento de generar información, dándole quizás la posibilidad al usuario de generar sus propios reportes o de navegar o de generar alertas automáticas, y luego sí avanzar hacia un modelo más estadístico, más predictivo, en el cual ya puedo hacer modelos de forecasting, modelos automáticos de predicción, etc. ¿Sí? Entonces, este es el camino natural que uno podría seguir desde los datos a realmente tomar una acción. Bien. ¿Qué pasa? Estamos en una revolución digital, ¿sí? Y es un poco lo que mencionaba Diego al comienzo. Los conceptos cada vez llegan más rápido, cada vez son más novedosos, cada vez tenemos saltos mucho más grandes. Entonces hoy en día nos encontramos con estos conceptos de data science, machine learning, data mining, big data, pero no tenemos que perder el foco, de los datos, ¿sí? Y como organizaciones estamos obligados a adaptarnos, ¿sí?, a estos nuevos cambios, a estas nuevas tecnologías para poder sobrevivir, ¿sí? Porque si no tomamos buenas decisiones en el mercado hoy en día como está, es muy complicado que como organización podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente mensaje que queremos dejar, que es el hecho de poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, haciendo foco en los datos, pero adaptándose a estas nuevas tecnologías para poder sacarle el jugo y el provecho, ¿sí? Y acá, bueno, para citar algunos ejemplos, hay organizaciones que ya están vinculando estas tecnologías para sacar un provecho. Por ejemplo, recién veíamos el tema de Big Data y Machine Learning, y podemos vincularlas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una organización en la cual necesitaban tomar acciones en tiempo real al momento en que se caía una antena, ¿sí? No podían utilizar Business Intelligence porque no les servía darse cuenta que la antena se cayó a la semana o al día después, ¿sí? Ellos necesitaban darle respuestas rápidas a sus usuarios que estaban utilizando esa antena, por lo cual vincularon Big Data, ¿sí? Porque imagínense la información que generan las antenas, ¿sí?, a nivel de logs, ¿sí?, Internet de las cosas, y utilizaron Machine Learning, ¿sí?, para dar respuesta, ¿sí?, en modelos predictivos de cuándo una antena se iba a caer, ni siquiera el cuándo se cayó, sino minutos antes de que colapse, ya mandaba una alerta y eso permitía generar acciones, digamos, a nivel operativo para evitar el colapso de una antena, ¿sí? Entonces, tenemos desde acciones que vinculan el Big Data, Machine Learning, hasta modelos que quizás solo vinculan Data Warehouse, un Data Warehouse con Machine Learning para generar lo que son las campañas direccionadas. Seguramente, bueno, a todos nos pasa que según el tipo de aplicaciones que usamos en el celular o según el tipo de búsquedas que hacemos en el celular, son las recomendaciones que luego nos llegan. Bueno, hay modelos ahí atrás, ¿sí? Hasta modelos de computer vision en el cual existen algoritmos que están analizando las imágenes y a partir de eso los lanzan disparadores a nivel de negocio, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es el resultado, ¿sí? Son ideas, son ejecuciones, y es el resultado de vincular distintas tecnologías, ¿sí? De este mar de conceptos. Lo que estamos viendo acá son acciones que realizaron algunas empresas para sacar provecho, ¿sí? Y yo les puedo asegurar que competencias, ¿sí?, de estas organizaciones tenían los mismos datos, ¿sí?, y no tomaron las acciones o no pudieron tomar las acciones por no tener el dato preparado o por no estar preparados ellos
para utilizar las tecnologías, ¿sí? Entonces, creo que es importante que quede ese concepto de que tenemos los datos, hay que trabajarlos y hay que potenciarlos con las tecnologías para realmente sacar un provecho en esta revolución digital, ¿sí? Y por último, como cierre, quería dejarles, ¿sí? para que vean por ahí lo dinámico que es y que por ahí uno no miente cuando dice que esto es brutal el cambio como se viene dando. Este es un mapa de las herramientas de Analytics y de BI, de Business Intelligence, que es de una foto del 2020, y tuve que cortar la foto porque se iba para abajo, y fíjense la cantidad de proveedores, ¿sí? y de tecnologías que hay para dar respuesta a las necesidades. Por lo cual, creo que, volviendo a lo que dije al comienzo de la charla, las capacidades que tenemos hoy es un sueño, digamos, es increíble, es ilimitado lo que podemos hacer, pero para poder hacer eso tenemos que ser bien conscientes de dónde está nuestro valor, ¿sí? En los datos, y ser bien conscientes de que si nosotros no nos actualizamos, nos vamos a quedar en el camino y la competencia nos va a pasar por encima si se aprovecha y si se sube ese tren. Me gustaría agregar algunos conceptos importantes digamos, hoy en día. Por ejemplo, todo lo que es, de vuelta, el análisis de información, hace algunos años para atrás, era un terreno, digamos, bastante técnico, muy relacionado a perfiles de sistemas, donde en las organizaciones, ya sea las áreas de sistemas o áreas específicas de analítica de datos o de data warehouse o de business intelligence que se empezaban a conformar, pero en definitiva los perfiles profesionales de esas áreas eran en un 95% o más perfiles técnicos que venían del mundo de sistemas. Y eso generaba muchos choques, muchos problemas de comunicación, de entendimiento de necesidades con las organizaciones, con el negocio en sí, con las problemáticas que una empresa tenía, porque, a ver, a diferencia de un área de sistemas tradicional, donde la responsabilidad del área de sistemas es que la tecnología que la empresa de alguna manera va implementando esté disponible, ya sea los servidores, las estaciones de trabajo, ya sean los sistemas transaccionales, el sistema de facturación, el ERP, el CRM, el sistema de gestión de atención al cliente. O sea, el área de sistemas de alguna manera tiene esa función, que toda esa infraestructura esté disponible. Ahora, cuando empezamos a hablar con analítica de información, la realidad es que los verdaderos usuarios de todo lo que uno va construyendo dentro de una organización son los usuarios de negocio. Es decir, las áreas de negocio, el área de marketing, el área de comercialización, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de comercio exterior, el área de finanzas, ¿sí? Esos son los verdaderos usuarios de los sistemas, de las soluciones de analítica. Entonces, estas estructuras que se conformaban muy técnicas tenían enormes problemas de comunicación y de realmente armar soluciones que las áreas de negocio entendieran o les fueran útiles. Y de ahí que yo les decía que esa era una realidad de hace unos años. Hoy, cuando uno ve una organización y ve cómo se están armando las áreas de analítica de información, ve usuarios de perfiles muy, muy diferentes. No solo los perfiles son tecnológicos. Nosotros nos estamos encontrando también que en el área de ciencia de datos
hasta inclusive son más la cantidad de perfiles que no vienen del lado de IT. O sea, son perfiles, digamos, con otras formaciones que después se terminan volcando hacia el lado tecnológico, pero que vienen con una formación de grado quizás de un contador o Exacto, eso es lo que quiero marcar, para realmente plantear que hoy la necesidad de estas áreas no es solo de perfiles que tienen una formación original tecnológica. Hay muchos perfiles con otras formaciones que nada que ver que tecnología, pero que les gusta la analítica de información, que se forman con algún curso, con alguna diplomatura, con algún posgrado vinculado a ciencia de datos, a análisis de datos, de esa vertical, y esos perfiles son extremadamente buscados y requeridos. Expertos en verticales, por ejemplo, un experto en salud que quiera adquirir conocimiento de analítica de información, un experto en sectores industriales, un experto en empresas alimenticias, un experto en empresas agropecuarias. Entonces, de ahí cómo esto de la analítica ha salido de las áreas de sistemas, y hoy, por ejemplo, en esta diplomatura donde Martín es uno de los profes, yo estoy como director, los últimos años vemos, y realmente es una riqueza y una variedad de perfiles tremenda. Hay perfiles de sistemas, sí, que quieren mejorar y perfeccionar sus conocimientos, pero después hay perfiles de las ramas y de las formaciones que ustedes se imaginen. Hoy la analítica de información está abierta a todo tipo de profesionales, y es una de las, llamémosle, sectores tecnológicos que más demanda tiene a nivel local, nacional y global. Buenísimo, perfecto. Hay una pregunta que está relacionada a cómo aplicar las tecnologías en nuestra empresa. Es amplia la pregunta. Yo el consejo que les puedo dar es que se establezca un mapa, ¿sí? Que haya un comité, que haya un área que defina un roadmap de cómo implementar estas tecnologías, porque bueno, nos hemos encontrado por ahí en organizaciones en las cuales quizás están naciendo o están comenzando a usar una herramienta de BI en un área, mientras que en la otra utilizan otra, ¿sí? o herramientas de analytics. Entonces, es muy importante para la organización tener un roadmap de esas tecnologías y bueno, ir empezando a aplicarlas de manera organizada, ¿sí? Acá preguntan, bueno, hay muchas preguntas relacionadas a qué herramientas recomendamos, ¿sí? Acá, bueno, repito, herramientas hay un montón y no existe la herramienta perfecta, sino que hay que buscar la herramienta perfecta para nuestra organización, ¿sí? Hay organizaciones que quizás tienen un foco mucho mayor en la explotación de datos de manera ad hoc, ¿sí? Para sus usuarios finales, para sus usuarios de negocio, y quizás le venga mejor una herramienta X, y hay organizaciones que hacen mucho más foco en el gobierno y en la seguridad del dato y le conviene más una herramienta más del tipo plataforma. Por lo cual va a depender mucho de la organización. Ahí también recomendamos hacer un análisis previo a adquirir una herramienta, un análisis en el cual nos posicionemos dónde estamos hoy y dónde nos queremos ver de acá 5 o 10 años a nivel tecnología, y en base a eso seleccionar las herramientas. Hoy se están adaptando todas las herramientas a un licenciamiento mensual o anual, ¿sí? que hace unos años no era así, por lo cual ya nos dan esa posibilidad también, digamos. ¿Qué arquitectura se adapta mejor a la escalabilidad de datos hoy en día, Azure o AWS? Bueno, las dos están ahí muy bien posicionadas. Creo que es difícil seleccionar alguna de las dos. Creo que AWS por ahí da claridad en cómo da los servicios, pero bueno, las dos son muy, muy buenas. Hay un par de preguntas acá en cuanto a esto que estábamos hablando, Diego, de perfiles que quizás tienen un conocimiento del negocio y han aprendido a usar alguna herramienta como Power BI, y bueno, si eso, cómo podrían complementar ese conocimiento.
Creo que vincular esos dos mundos es sumamente interesante para todas las organizaciones, el hecho de que alguien de negocio sepa usar las tecnologías, por lo cual es potenciando esas dos ramas, va a tener muy buen futuro. Podés irte por el lado de la explotación más descriptiva, o sea, más del lado del business intelligence, de poder analizar la info de lo que ya pasó, o volcarte con tecnologías más, más analíticas, más predictivas, que bueno, puede ser alguna herramienta corporativa, o puede ser un SaaS, un MicroStrategy o IBM, o código abierto como Python, que es algo que se está utilizando mucho hoy en día. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Había un par de preguntas acerca de qué programas tiene disponible siglo XXI, si hay algún posgrado relacionado con Analytics y demás. En el chat ustedes tienen ahí un teléfono de informes, el 0810-555-0202, y también informesposgrado@us21.edu.ar, donde pueden hacer todas las consultas relacionadas con la abundante y amplia oferta académica de la universidad. Resta entonces nada más que, bueno, agradecerles a Martín y a Diego por la participación. Realmente ha sido valiosísimo el aporte que han hecho, y los esperamos por la universidad. Realmente, como dije, hay una enorme oferta de productos, y realmente seguramente que algo van a encontrar. Gracias a todos, muy buenas tardes y hasta la próxima.